Listo. Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando, a los que se están conectando, o a los que están viendo esto ahora grabado después de un par de días. Mi nombre es Andrés Freudenberg, soy el director ejecutivo de la ILC Academy en Chile, la academia de coaching, que estamos haciendo ya programas hace casi 4 años en Chile, vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy día vamos a estar haciendo algo distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a estar entrevistando a una coach y vamos a hacer también 3 entrevistas más en las próximas semanas de personas que están haciendo coaching en distintas modalidades, distintas áreas del coaching. Y esto surgió porque mucha gente nos empezó a preguntar, en el fondo, si me formo o me certifico como coach, que es una de las cosas que nosotros hacemos en la academia, formamos, hacemos certificación de coaching un par de veces al año. Un poco cuáles son los próximos pasos, o sea, cuando uno ya es coach, ¿qué puede hacer? Porque muchas personas tienen una visión del ámbito del coaching, ¿no? Muchas personas conocen el coaching asociado a empresas y organizaciones, muchas de las personas que hacen la certificación que nosotros conocieron el coaching en esos ámbitos, en su empresa contrataron un programa de coaching y más o menos entendieron de esto que se trataba. Otras personas han leído, ven algún tipo de actividades en el Facebook y no tienen un poco claro cuál es el foco de la disciplina. Así que ahí un poco empecé yo a conversar con algunas otras personas que hacen coaching igual que yo. Y dije, bueno, como ya toda nuestra comunidad de ILC está aburrida de escucharme a mí con las mismas historias y de qué se trata el coaching, dije, bueno, vamos a invitar a algunos amigos y a algunos profesionales de esto para también contarles a la comunidad eh, hacia dónde uno puede llevar el coaching una vez que uno se forma. Y un poco también entender cómo uno se forma en el coaching, cómo uno puede partir, hay ciertos requisitos o no, digamos, de cómo uno después va construyendo una práctica de coaching en la medida que uno va certificándose. Eh, Como en cualquier disciplina, y esto es súper importante para mí, cuando uno se forma, al momento de graduarse o certificarse o entrenarse, es recién el primer paso. Hay mucha gente como que cree que se gradúa, se forma y el otro día ya va a estar siendo coach. Es lo mismo que yo cuando alguien toma un curso de piloto, un curso de vuelo. Claro, hace las 40 horas de formación y sabe volar el avioncito, lo aterriza, lo despega y le dan un carnet de piloto, pero no necesariamente el día después lo va a contratar LAN, no sé, o a American Airlines para volar un 747 con 400 personas a Europa. Hay mucho trabajo por hacer, muchas horas de vuelo, nuevos cursos, certificaciones. Es lo mismo acá. En el coaching uno se certifica, se forma y después tiene que seguir practicando mucho, obviamente adquiriendo nuevas formaciones, entrenamientos, certificaciones en el tema que uno le gusta y de ahí va armando una práctica. Así que bueno, quería presentarles ahora a la persona con que vamos a estar entrevistando, más que nada entrevistando, conversando hoy día, esta noche, que es una persona que no conozco hace muchos años, estábamos recién conversando, sacando las cuentas, hace más de 10 años cuando llegó a Chile. Su nombre, ella es Ninochka Fache, ella es peruana, ya les va a contar un poquito de su historia, cómo nos conocimos, cómo ella llegó al coaching. Y básicamente Ninochka lo que hace, y yo la conozco mucho porque trabajamos muy juntos en muchos temas, ya lo vamos a ir viendo, está dedicada fundamentalmente a lo que nosotros llamamos el career coaching o coaching para el desarrollo de carrera. Y Noeska les va a contar un poquito más en detalle qué se trata esto. Yo también, dentro de mi práctica, hay una línea de coaching de carrera que hago hace muchos años. Por eso que quisimos partir con este tema también, porque uno de los que más me gusta y me apasiona a mí, y tenemos proyectos en conjunto con Inoshka, pero ella, digamos, tiene esta práctica ya bien armada de hace varios años. Así que, Inoshka, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida Gracias, Andrés, por invitarme. desde allá en Chile. Bueno, yo les cuento lo que ya están escuchando, que yo no estoy en Chile en este momento. No sé si se habrán dado cuenta, estoy con manga corta. Estoy en el norte, estoy en Estados Unidos. Vine precisamente a hacer unas conferencias por acá en Centroamérica y en Miami y aproveché de tomarme unas vacaciones. Así que me escapé del calor y de la contaminación, pero ya me va a tocar volver. Así que les preguntaba a ella por qué andan con chomba, con chalecos, pero ya me va a tocar volver para allá. Así que encantado de tenerte, Ninochka. Y bueno, quería partir un poco, si le puedes contar a las personas que nos están escuchando un poquito de ti, digamos, cómo llegaste a Chile, porque ya conté que tú eres peruana, cómo partiste un poquito en este mundo del coaching de carrera, en el coaching en particular, porque tú tienes otro background, que no es coaching, bueno, ninguno de nosotros se graduó como coach en la universidad, digamos, siempre el coaching nos lo hace en una etapa posterior. Y después yo te voy interrumpiendo, te voy haciendo algunas preguntas para que vayamos poniendo en común algunos de los temas que son importantes para las personas que nos escuchan. ¿Sí? Ujú.
Bueno, les cuento un poco, como decía Andrés, nadie se gradúa como coach, uno viene con diferentes, tiene diferentes historias. En mi caso, yo soy psicóloga y como psicóloga, como todos saben, los psicólogos tratamos con personas que tienen alguna patología, ¿sí? Alguna desconexión con la realidad, algún problema con los estados de ánimo, etcétera, etcétera. Lo cual era muy rico, era agradable trabajar con ellos y ver cómo iban mejorando, pero me faltaba esto de trabajar con gente que estaba normal, para verla crecer, verse superarse, verla brillar, verla alcanzar todas sus potencialidades. Eso era algo que me faltaba. En un principio lo encontré a través de la psicología positiva, la psicología organizacional, me metí al tema de calidad de vida y ese tema me apasionó, ¿sí? Porque justamente cuando uno trabaja calidad de vida, uno trabaja con personas normales, con esta idea en la cabeza hice un doctorado específicamente en el tema de calidad de vida y ahí vimos, bueno, uno lee algo y dentro de todo lo que uno lee se da cuenta que existen muchos factores de protección a la calidad de vida, es decir, si una persona proviene de una familia que te incentiva a tener una buena autoestima, que te promueve el ser resiliente, te promueve el tener un buen afrontamiento, todo eso te ayuda a tener una buena calidad de vida. Y luego tener una pareja que sea agradable, hijos que no estén enfermos, tener uno mismo una buena salud física, todo eso también ayuda a tener una buena calidad de vida. Pero nada de eso importa si uno tiene un trabajo que no le gusta. Ajá, Si uno exacto. puede toda su vida ser maravillosa, pero suena el despertador y uno está pensando, tengo que ir al trabajo, toma el camino hacia la oficina o donde uno trabaje, en metro, bus, auto, moto, lo que sea, sí, para llegar a un sitio donde uno va a hacer cosas que no le gustan, para relacionarse con gente que no valora, para trabajar por objetivos que no son los propios, entonces no puede tener calidad de vida. Eh, y esto es lo que más me apasionó del coaching de carrera. Eh, Haciendo el doctorado como doctorantes, te dan también algunos cursos de emprendimiento y nos dieron también un pequeño curso de gestión de carrera. Y me Ok. pareció alucinante cómo uno podía, o sea, con estos pequeños pasos uno puede hacer algo, en ese caso, en ese momento era por uno mismo, para hacer lo que uno quiere hacer, ¿sí? No tener que, ahí me di cuenta que uno no tiene que sentarse a ver anuncios y mandar currículums. Ahí me di cuenta que eso no funciona, eh, porque de alguna manera uno ahí no gestiona, uno ahí no toma decisiones. En Claro. cambio, cuando uno sigue los pasos adecuados, cuando uno hace una buena prospección, investiga el mercado, se investiga a sí mismo para ver qué es lo que quiere hacer, Claro, entonces ahí uno sí está decidiendo qué es lo que quiere hacer. claro que sí. Y luego, cuando llegué a Chile, encontré DBM y me pareció genial. Dije, yo tengo que trabajar ahí. Estoy haciendo ahora Ahí estaba yo. propaganda para la que trabajé, pero es verdad. Encontré una empresa donde se trabajaba gestión de carrera y dije, esto me fascina, eso me parece genial. Y justamente, coincidencia virtuosa, tenía una amiga que conocía a Andrés, que trabajaba ahí, y nos presentó. Entonces me metí mucho más en el tema y me pareció alucinante poder ayudar a las personas y ver así su cara de, oh, yo puedo decidir lo que voy a hacer. Como que No, sí. nunca habían dado cuenta de eso. Dime. Bueno, yo creo clarificar para las personas que no conocen qué cosa es DBM. DBM es una empresa mundial, global, que se dedica fuertemente a una actividad que se llama el outplacement. Algunos los conocen, otros no. El outplacement es este servicio de asesoría, de coaching, que en grandes empresas, cuando se ven obligadas a desvincular personal por fusiones, reestructuraciones, muchas veces contratan estos servicios de outplacement para apoyar a las personas que tuvieron que desvincular, son empresas responsables socialmente, para que puedan seguir adelante en su carrera, encontrar un nuevo trabajo, independizarse, armar un negocio propio. Yo estaba en ese tiempo a cargo de esa empresa y conocí a Ninochka y efectivamente era un trabajo donde nosotros lo que hacíamos era obviamente apoyar a estas personas en esta transición profesional
que no solamente un aspecto técnico, sino también un aspecto emocional importante, porque había, digamos, que acompañarlo en esta transición del despido que muchas veces emocionalmente es muy impactante para mucha gente. Y no, antes de seguir con el tema del coaching de carrera, quería aprovechar de que tú eres de formación psicóloga, y esta es una pregunta que también nos hacen mucho, que si para hacer coaching o meterse en el mundo del coaching es necesario tener alguna formación, como en tu caso, de psicología, o de algún otro tipo de, ¿cómo se llama?, de estudio que tenga que ver con la humanidad de las personas, digamos. Con cuál es, yo tengo clara la película, pero me gustaría escucharla de un psicólogo respecto a cuál es esa mirada. Yo creo que no, yo creo que cada uno hace coaching desde su propia formación, desde su propio background, pero las herramientas del coaching yo creo que las puede utilizar cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿no? Eh, Además, estas herramientas influyen en algo con lo que uno se relaciona todo el tiempo, que es el comportamiento humano. O sea, todos nos relacionamos con personas, conversamos con ellos, vemos qué es lo que están pensando. O sea, todo el tiempo uno está haciendo eso, naturalmente, con o sin las herramientas, Claro que sí. equivocándose mucho o poco. Pero todo el tiempo uno ve qué cosa es lo que los demás hacen, hace también un metaanálisis y ve qué es lo que yo mismo estoy haciendo. Y sobre este comportamiento, y cuando hablo de comportamiento no hablo solamente de conducta, sino también de lo que uno está pensando, ¿sí? Es con lo que uno trabaja en el coaching. El coaching te da herramientas que yo conozco gente que es, no sé, contador, economista, y trabajan de una manera genial, eh, utilizando las herramientas del coaching y en sus áreas de interés. Claro, ¿Sí? De repente no les va a interesar hacer un career coach a, no sé, a un contador, les va a claro, interesar hacer coaching en finanzas, para que la claro, persona empiece a manejar sus creencias sobre el dinero, ¿sí? claro Se que va a sí. sentir más identificado con eso porque me imagino que es lo que más le va a gustar. Sí, Si tenemos un coach que es, no sé, nutricionista, de repente lo que va a querer hacer, lo que le va a apasionar es acompañar a las personas en un proceso de cambio de su estilo de vida alimentario, o sea, pero las herramientas del coaching, yo creo que cualquier persona que tenga ciertos estudios, cierto bagaje, cierta visión, cierta capacidad de análisis, las puede utilizar perfectamente. claro que sí. Un poco para las personas que se están conectando ahora recién, esa distinción es bien clave, tú la mencionabas antes de tu formación de psicología. En el coaching nosotros trabajamos con personas sanas, normales. Yo me río un poco porque alguna vez en una conferencia me acuerdo que alguien levantó la mano y dijo, defina sano, defina normal, porque todos tenemos nuestro grado de neurosis, de locura, pero una persona normal, sana, es una persona que está como cualquiera de nosotros levantándose en la mañana, sacando adelante su proyecto personal y profesional con los altos y bajos, las vicisitudes, digamos, las sorpresas que nos da la vida, a veces que te despiden o nos pasan cosas, pero podemos avanzar. Yo sin ser psicólogo, y otro psicólogo, obviamente, hay personas que les es imposible sacar adelante su día a día, digamos, a veces están incluso en estado emocional y condiciones que no pueden levantarse de la cama. Y por lo tanto, obviamente, ellos requieren una intervención terapéutica, para eso están los psicólogos, los psiquiatras, los analistas, que lo que quieren es llevar a esa persona a un nivel como normal, basal, para poder después construir sus proyectos. Nosotros en el coaching estamos en el mundo de las personas que, como decía bien Ninochka al principio, que tienen algún tipo de motivación, objetivo, algún proyecto, quieren avanzar, quieren saltar a un próximo nivel, progresar, pero como nos pasa a todos, digamos, hay cierta zona de comodidad, algunos miedos, algunos patrones, algunas costumbres, patrones conductuales, emocionales que nos lo impiden, y desde ahí entonces nosotros apoyamos desde el coaching. Volviendo al tema del coaching de carrera, entonces tú comentabas que entraste a este mundo, ¿no es cierto?, a través de una empresa Outplacement, empezaste a conectarte con esto que para ti era re importante, la calidad de vida, en el sentido de que una de las partes más importantes de nuestra vida es el trabajo que ocupa mucho tiempo y que si ese espacio, digamos, no es el mejor para nosotros, Un todos los espacio espacios. que nos da reforzamientos, nos da logros, o sea, es un espacio donde uno tiene la oportunidad de eh, poner lo que sabe y lo que es al servicio de algo, ¿sí? Entonces, imagínate qué frustrante todos los días ir a hacer cosas que no te satisfacen y que además que nadie te refuerce y que para ti no son ningún logro. Claro, Entonces, es una instancia que puede ser muy enriquecedora para la gente y también puede ser infernal.
claro, no sé. Entonces, de pronto, que las personas se den cuenta que tienen la opción, ¿sí?, de tener algo que sí les guste, esa parte es la que me encanta. Eso es fantástico, extraordinario. Yo filmé un video hoy día en la mañana, lo puse por ahí, me recordé un poco hace 16, 17 años, cuando yo tuve mi primera evidencia de coaching. Yo experimenté el coaching, tomé un taller, me acuerdo, un fin de semana, viernes a domingo, sin saber lo que era el coaching. Para mí era un taller que alguien me invitó, yo confié en la invitación y realmente fue para mí un antes y un después de eso. Y profesionalmente yo en ese tiempo estaba en ese mundo, o sea, yo estaba, ya llevaba como 7, 8 años en una empresa, trabajando relativamente bien, me iba bien, ganaba mi dinero, pero claro, yo cuando partí ese trabajo, después, 8 años después, uno es una persona un poco distinta. En ese fondo uno ha crecido, empieza a valorar cosas que no valoraba cuando tenía veintitantos años. Y en el fondo entonces había una cosa a mí como que no me tenía contento. Yo me quería preguntar, me di cuenta además que me gustaba trabajar con personas más que con números, con negocios. Y tenía esta como insatisfacción, así como diciendo, bueno, pero tenía estos cuentos en la mente de cómo yo voy a empezar a trabajar con personas si llevo 8 años de experiencia trabajando con negocios en consultoría. ¿Quién me va a querer contratar? ¿Quién me va a querer pagar como esto? ¿Y cómo lo hago? Si además estudié ingeniería, digamos, y para esto hay que ser psicólogo. Y tenía todo estos rollos, estos cuentos. Hasta que tomé ese programa y efectivamente empecé, digamos, a darme cuenta que sí era posible ir construyendo con los recursos con los que uno tenía, conectando con un propósito, poniéndose metas, barriendo algunos de los rollos que uno tiene y dando paso a paso. 16 años después, hoy día estamos tú y yo conversando acá, yo me dedico a esto, tú también, y la verdad que se puede, pero obviamente que el coaching es como un catalizador que te permite darse cuenta de esto, tomar algunas acciones, fortalecerte un poco, porque a veces uno cuando está como con esta inseguridad, estos miedos, no te permite sacar adelante. Desde ahí, de tu mirada, ¿cuál es el principal valor que tiene esta intervención de un coach de carrera en este proceso de toma de decisiones, de toma de acción? ¿Por qué es tan valioso tener un coach versus no tenerlo cuando uno se enfrenta a estas decisiones, a estas vicisitudes? Yo creo que cuando uno no tiene un coach, tiene muchos puntos ciegos. eh, y el coach hace notar a la persona estos puntos ciegos. Por un lado, estos puntos ciegos y por el otro lado también algunas creencias limitantes, creencias distorsionadas, según el autor que uno lea, pero son ideas que uno tiene que te sabotean. Uno es su principal enemigo en ese sentido porque te dice, yo no puedo, ¿sí? O yo no debo, o no voy a ser capaz. No me lo merezco. Y muchas veces tienen pruebas tangibles de que sí son capaces. Claro. Te puedo poner un ejemplo de un coach, de un coach con el que estuve ayer. Me hablaba era la primera sesión, me hablaba de su inseguridad en el trabajo cuando tenía que exponer alguna idea. Ya. Y que siempre prefería quedarse callada porque la podían criticar. Entonces, se quedaba callada y después alguien lo decía y ella se quedaba con, uy, yo también lo pude haber dicho, ¿no? Siempre estaba así como muy, muy piolita en la oficina, que nadie se da cuenta. Dije, ¿alguna vez te ha pasado que has dicho algo en la oficina? Bueno, a mi jefa, pero en privado, porque a ella le tengo confianza. ¿Y qué pasa cuando se lo dices? No, me lo recibe súper bien y después lo implementan. Ok, ¿y qué pasa si en las reuniones, ¿no? O sea, eh, en lugar de pensar que estas personas te van a criticar, imagínate que van a actuar como actúa tu jefa. ¿Será posible eso? Sí, creo que sí puedo. Pruébalo, ¿no? Y lo probó y estuvo feliz. Extraordinario, Estuvo claro. feliz. Fue una tareita, ¿no? Prueba. Eh, y porque ella tenía la evidencia de que lo que ella iba a decir era positivo, pero estaba la creencia de me van a criticar. Trabajamos también por otro lado ¿y qué pasa si te critican? Eso. Entonces, se quedaba como, bueno, realmente nada. O sea, entonces, es que me da miedo. Entonces, ahí hablamos un poco del tema del miedo, pero es muy rico ver cómo de pronto, pucha, sí, puedo llegar a la oficina, ¿no? Y puedo sentirme mejor conmigo mismo, porque a la hora de la hora es eso. O sea, Eso. la creencia distorsionada, la creencia limitante, no estorba si es que no te impide alcanzar tu meta. Pero en cuanto te impide alcanzar tu meta, hay que hacer algo al respecto, porque si no, aparece la frustración. Y a esta Eso. chica le estaba pasando eso, ¿no?
súper buena esa distinción. Hay dos cosas muy importantes. Hay uno en el coaching trabajamos desde las preguntas. En el coaching nos pagan para preguntar. Porque como dices tú, cuando uno está consigo mismo, a veces no tiene este juicio de realidad o esta mirada más objetiva, uno está emocionalmente a veces comprometido con las cosas y a veces viene un alguien de afuera y te hace la pregunta que no te habías hecho, digamos, y a veces con la pura pregunta uno como que se da cuenta de que los miedos eran un poquito, no eran tan terribles, de que no va a pasar nada tan del otro mundo, de que sí se pueden hacer algunas cosas, pero falta la pregunta. Y Ujú, mirar, ¿no es cierto? Es bien importante. El coaching también entonces se diferencia de la consultoría o el counseling, en que nosotros no somos necesariamente un experto en un tema donde le estamos diciendo a la persona qué es lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, y tú también hemos coachado personas que están en distintos ámbitos, digamos, o sea, yo he coachado gente que está en la minería, directores de hospitales y cosas por el estilo, en que yo la verdad no tengo ningún conocimiento técnico específico ni en minería, ni en hospital, ni nada por el estilo. Nosotros estamos trabajando con la persona, ¿no es cierto? Entonces, desde el coaching trabajamos con la persona en nuestra formación, como tú decías al principio, está en entender estos mecanismos que hacen que las personas podamos hacer o no las cosas. Eso también me lo preguntan mucho, entonces, no necesariamente uno tiene que, si quiere hacer coaching, no sé, de carrera, digamos, tiene que haber sido un experto de carrera y en empresas de selección por 20 años. Ayuda, por supuesto que ayuda, pero no es eso. Y lo otro que tiene que ver con por ahí alguien decía, digamos, que un coach necesariamente tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia de vida, tiene que tener 60 años de edad, y la verdad que no es necesariamente así, digamos. Yo conozco coaches que tienen 28 años y que le hacen extraordinario coaching a sus congéneres, digamos, a muchachos de 25, 26, 27, 30, digamos, le da fantástico. Entonces, ujú. también a veces hay que tener cuidado en el sentido de que el coaching no estamos en un tema de expertise, digamos, específico, sino que ayudar, como tú dices, a la persona que se dé cuenta de algunas cosas, pueda tomar decisiones y utilizando la metodología del coaching, las herramientas, el mecanismo, cuando uno, como cualquier cosa en la vida, las practica, muchas veces empieza a surgir un poco la maestría y empiezan a surgir a veces estas mismas intuiciones que uno tiene y uno es capaz de ayudar, a veces en un par de sesiones, a veces uno ve cambios bastante Sí, fundamentales. No sé si te pasan esas cosas. claro, y es riquísimo cuando pasa eso, porque la persona se siente así como, o sea, ay, sí, sí puedo, o sea, y ves, tiene otra cara, otra expresión, otra fisiología, ¿no? Todo su cuerpo te dice, me siento mejor, la posición de los hombros. Entonces, a mí esa parte me parece súper apasionante, de ver en el tema de career coaching, ¿no? De gestión de carrera, eh, cómo las personas cuando empiezan a hacer lo que ellos saben que hay que hacer, porque no es ningún, o sea, no es ningún misterio lo que hay que hacer para gestionar la carrera. El problema es que muchas veces no se atreven, porque hay creencias que no te permiten hacerlo, no te permiten hacer llamadas, ¿no? Llamar a mis amigos a decirles, mira, quiero saber un poco más de tal tema, o decir, oye, me podrías presentar a tal persona porque quisiera hacerle un par de preguntas, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, o hay personas que no, es que cómo voy a dejar que se enteren que no tengo trabajo, porque ser cesante es terrible. No, Claro, no, lo que está detrás es solamente una creencia limitante, nada más. exacto. Y cuando se dan cuenta de que es esa creencia la que los está limitando, que no les permite alcanzar sus metas en el largo plazo, porque en el corto plazo sí, en el corto plazo están alcanzando su meta de no pasar vergüenza, no sentir ansiedad, ¿no? Pero en el largo plazo se están, se están saboteando. Cuando se dan cuenta de eso, entonces aparece ahí toda esa energía que estuvo reprimida antes para alcanzar sus propias metas. Extraordinario. Bueno, lo, Entonces, lo que está detrás en mi caso, si escuchas, son unos cuervitos que andan dando vueltas. Para los que recién llegaron, yo no estoy en Chile, obviamente. Estoy acá en Florida, en Estados Unidos. Vine a hacer unas conferencias, unos talleres y me tomé unos días de vacaciones. Entonces, digamos, tengo toda la fauna del trópico por acá. Oye, es bien interesante. Yo, un poco para encuadrar el tipo de coaching que haces tú, para que todas las personas que nos escuchen entiendan, obviamente tú no haces un coaching en que, cuando hablamos de career coaching, no son empresas que contratan el coaching para hacerle, digamos, un desarrollo a sus empleados. Los clientes tuyos o coaches, así digan, en el mundo del coaching hay clientes o coaches, en el mundo del coaching no hay pacientes, eso digamos, en el mundo de la terapia, los psicólogos, nosotros tenemos
o coachees, tus clientes o tus coachees son personas que en forma individual, ¿no es cierto?, van y te contratan a ti, te pagan tus servicios para este proceso. Eso es bien importante, porque todavía hay mucha gente allá afuera que ni siquiera sabe que existe esto, que hay coaches como tú, coaches de carrera, que los pueden ayudar a, como tú decías, desarrollar algunas habilidades, conductas que tú ves que mejoren su desempeño en su carrera, en el trabajo que tienen, o estas otras personas que están en este desafío de encontrar un trabajo, Ujú. porque están buscando, porque no lo tienen. O algunas personas todavía tienen trabajo, pero ya también dicen, yo quiero cambiarme y no sé, no tengo claro cómo hacerlo, tengo muchas dudas, lo único que sé es que esto no me gusta, pero también como que tienen miedo e inseguridades de cómo lanzarse y hacerlo bien al, al salir. Cuéntanos un poquito eso, digamos, ¿cuál es el tipo de clientes tradicionales que tú tienes en el coaching de carrera? Para que un poco las personas que están interesadas en esto o puedan pensar en contratarte como coach o a un coach de carrera, o si quieren el día a las otras personas que están escuchando acá que quieren formarse como coach y seguir una línea de coaching de carrera, entender un poquito, ¿cierto? ¿Quiénes son estas personas que contratan estos servicios? Son, bueno, como decías, por un lado tienes la gente que está sin trabajo y que en algunos casos creen que están haciendo todo lo que hay que hacer porque han eh, empapelado Santiago con su currículum eh, y alguien les dice, ¿no? Oye, pero mira, alguien que te conoce o por ahí leen algo y llegan a ti. eh, pero es gente que necesita esta gestión de carrera de una manera un poco más apurada, digamos, ¿no? Tienes por un lado esas personas que lo que están haciendo es necesitan buscar trabajo porque bueno, la cuenta corriente les anda diciendo, oye, alguna pega, ¿no? Entonces, tienes por un lado esas personas y por otro lado tienes a la gente que está trabajando, pero o que sabe que va a salir en algún momento porque ya sabe que se va a fusionar, la empresa la van a vender o está en un puesto político y ya se termina el gobierno, ¿no? O personas que simplemente no les gusta su trabajo. Hace poco tuve una persona que tenía 15 años en una empresa y no le gustaba. Se Wow, dio cuenta cuando tenía 5 años en esa empresa y se vale. demoró 10 años en tomar la decisión de hacer algo al respecto. Porque por otro lado ganaba bien, iba ascendiendo, no era malo en su trabajo, pero la pasaba pésimo, porque Claro, no era lo que le gustaba, ¿no? claro. Entonces tienes como estos dos grupos, grupo que digamos que puede ser que tenga más tiempo, más paciencia, porque está trabajando, entonces no tiene tanto apuro, Sí. y la gente que necesita un trabajo porque está sin trabajo. Y pensando un poco en la dinámica de un proceso coaching, yo un poco conozco esto, pero me encantaría verlo de tu perspectiva. Eh, Cuando uno hace coaching, por ejemplo, personas que están buscando trabajo o quieren encontrar un nuevo trabajo, hay como dos dimensiones. Un poco la dimensión un poquito más técnica, o sea, obviamente hay que hacer algunas cosas que son obvias, que son necesarias. Mucha gente incluso no las sabe, que es la red de contacto, un buen currículum, que no sea el ridículum que digo yo a veces que uno escribe, cómo enfrentar la entrevista, que es la parte técnica, es la parte que yo digo que uno la puede bajar gratis de internet, además, en el fondo es como el conocimiento técnico, cualquiera puede como transmitir esa información. ¿Cuál es el valor que agrega el coach a ese proceso, digamos, con la persona que está siguiendo ese proceso? ¿Dónde está, digamos, esa diferencia que una persona lo siga online en un curso, que se lea un libro, digamos, de paso uno, paso dos, paso tres, a estar acompañado? Yo creo que hay bastante diferencia. Por un lado, me parece que si bien uno encuentra en cualquier parte cómo hacer un currículum, tiene que también tener el criterio de que elige, porque hay algunas páginas donde te dicen cómo hacer un currículum y te dan pésimos consejos, Sí, ¿no? Cómo hacer un currículum, cómo pasar entrevistas. También he escuchado y he visto algunos videos y he visto páginas donde los consejos que te dan, ojalá mejor no los escucho. Entonces, tener cierto criterio. Pero creo que la parte más importante es el conocerse, el saber cuáles son tus reales competencias, tus reales fortalezas y poder identificar en qué escenarios uno va a brillar. Cómo hacer una buena investigación de mercado, ¿sí? Cómo investigar a las empresas, eh, cómo definir haciendo qué yo voy a ser bueno, haciendo qué yo me voy a lucir y además la voy a pasar bien. muy importante. Perdón un ratito.
Espero que sea bueno. digamos. Entonces, bueno, te decía, encontrar, esa área de contribución, ¿sí? Muy bien. Donde uno sabe que la va a pasar bien. Y sabiendo eso, yo creo que ahí el coach ayuda muchísimo cómo investigar el mercado para encontrar ese escenario y saber hacia dónde me dirijo y cómo. Y luego, bueno, a través de las redes y que el currículum y que la entrevista, pero esa primera parte me parece indispensable. Pero además también, por otro lado, sabiendo lo que uno tiene que hacer, a veces tus mismas creencias limitantes no te lo permiten. Ah, O sea, pregúntale a cualquier persona que te dice quiero bajar de peso. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer para bajar de peso. ¿Y por qué no lo haces? Porque hay ciertos hábitos, porque hay ciertas creencias, porque no, es que yo ya hice dieta, pero la rompí, entonces yo no sirvo para hacer dieta, ¿no? así es. Este, yo ya fui a algunas entrevistas y no me fue bien, a mí me desaprueban en el psicológico, alguna vez alguien me dijo, Sí. Salgo, porque salgo mal, no, salgo mal en los exámenes psicológicos, algo raro tengo. Claro, sí, porque en la conversación interna que tienen no se dicen lo adecuado. exactamente, claro. Y yo siempre digo que una cosa es lo que hay que hacer, pero detrás de eso está la persona que tiene que hacerlo, digamos, y esa persona Claro. se enfrenta, sobre todo a veces, como tú bien mencionaste hacia atrás, todavía hasta el día de hoy, temas como buscar trabajo para una persona que está sin trabajo, hay muchas creencias tabú del mercado, digamos, que en el fondo es como malo, qué van a decir de mí, que me echaron. Hoy día eso es lo más normal, la rotación laboral hoy día. Ya una persona, como decías tú, que llega a 15 años a una empresa, ya se lo miran raro, así como Es diciendo, ¿qué? rarísimo, es un dinosaurio. Claro, entonces hay cosas que hay que ir ayudando, parte como emocional, el acompañamiento, ¿no es cierto? Hay mucha gente que me ha pasado, se mueren de miedo. Técnicamente, como dices tú, en la cabeza saben, por ejemplo, que tienen que ir a hacer el trabajo redes de contacto, porque todas las estadísticas muestran que ahí está el 80% del éxito. Pero en el fondo el pavor que nos da, o a mucha gente les da el siquiera tener que pensar en empezar a llamar por teléfono, reunirse con personas, hablar de uno, entonces en el fondo, Además se dicen cosas loquísimas. O sea, una persona alguna vez me dijo, no, es que yo quiero encontrar un trabajo de verdad. ¿Cómo es un trabajo de verdad? Un trabajo que yo haya encontrado por mis propios medios. ¿Ok? ¿Y cómo es por tus propios medios? A través de un aviso, yo mandando el currículum, eso es por mis propios medios. De la otra manera es con pituto. vale, Pituto. Porque nadie te va a dar, porque eres amigo de alguien, un trabajo de, no sé, gerente de asuntos sin importancia, y te va a pagar un sueldo si no eres bueno en tu trabajo. O sea, lo único que te va a hacer es ayudar a llegar a la entrevista. Pero en claro, la entrevista eres tú y ahí consigues tu trabajo de verdad, de verdad, ¿no? claro. Pero esta persona se decía eso. Entonces me contaba que leía, hay algunas publicaciones en LinkedIn sobre el manejo de redes de contacto, hay libros sobre el manejo de redes de contacto, y él las había leído y le parecían todo bien, pero para ventas. Eso Vale, sirve para ventas, pero para conseguir un trabajo no, porque yo quiero un trabajo de verdad. O sea, claro. Entonces ahí esa es viene, una creencia que no lo dejaba, una conversación interna que no lo dejaba crecer. muy bien. Entonces, claro, esa conversación, eso es un punto ciego. La persona solo consigo mismo no la va a ver nunca. Desde el coach, que estamos siempre en la escucha, parando la oreja y desafiando un poco estas creencias, donde a veces se abren estos espacios. Es tan bonito esto cuando uno a veces detecta estos patrones, estos pensamientos, estas creencias, y uno hace la pregunta poderosa, que es lo que nos enseña el coaching, y uno hace la pregunta, ¿y de verdad eso es así? ¿Siempre ha sido así en todas las ocasiones? O lo que sea la pregunta. Y uno ve en los ojos de las personas cuando está el clic, el momento ajá, esto, cuando se dan cuenta que efectivamente el tema no necesariamente así, se abren posibilidades. Y como dices tú, hay estos cambios fisiológicos, cambia la vida muchas veces a la persona. Una pregunta hace a veces toda la sesión. Yo he tenido clientes de coaching. Yo siempre al final de los programas les pregunto, hace un poco una evaluación, qué fue lo que más les sirvió del proceso. Muchos clientes que a veces me refieren a todo el proceso, a veces un proceso que dura 3 4 meses, no sé, 8 10 sesiones. Y a veces un cliente me dice, lo más valioso fue esa pregunta que me hiciste, ¿te acordás? Y la sesión 2 cuando me preguntaste tal cosa, ¡pum! Y esa cuestión le abrió el mundo y les cambió la vida. A veces una Claro. pregunta nos deja, digamos, como se decimos en Chile, marcando ocupado, nos mueve el piso, es bien potente. Oye, Ninosia, cuéntanos un poquito ahora, bueno, tú hablabas, ¿no es cierto?, tú de profesión, eres psicóloga, estudiaste tu
doctorado en Alemania, el tema de calidad de vida, que por ahí empezaste a enganchar con el tema de coaching de carrera en el sentido de lo importante que es el espacio de carrera, de trabajo para nuestra calidad de vida. Pero después, digamos, entonces empezaste a formarte en coaching. ¿Cómo fue eso? ¿Te formaste con coaching? Y en el caso tuyo en particular, que tienes formación previa de psicología, ¿qué encontraste como distinciones? O sea, ¿qué encontraste en el coaching que te diste cuenta que eran herramientas que no tenías en la psicología para poder trabajar e intervenir con personas como a un lado así normal, en un estado, digamos, sano, personas que quieren avanzar en los proyectos que se van viendo? ¿Cómo te sirvió, digamos, esa formación y la herramienta de coaching para poder sí, tal vez la pregunta al revés, digamos, si no hubieras tenido esa formación de coaching, hubieras seguido por tu propia cuenta nomás, ¿dónde hubieran estado tal vez los espacios de desafío para ti en trabajar en esto con personas en el mundo de la carrera? Yo creo que, bueno, por un lado, la formación de psicólogo te lleva a de repente ser más analítico, a profundizar un poco más, pero hay mucha gente que no necesita eso, si no tienen ninguna patología. Entonces, las herramientas del coaching te permiten hacer intervenciones mucho más rápidas. Eh, Cuando uno hace una pregunta, o sea, la persona, si uno ve la cara así de que ya se respondió, aunque todavía no haya emitido ninguna palabra, ¿no? Eh, y eso muchas veces basta para generar un cambio duradero. La psicología, normalmente lo que uno hubiese hecho es ido hacia atrás, a ver de dónde nace, que también es súper útil en algunos casos, ¿sí? Pero ahí, digamos, mi desafío siempre es qué herramienta utilizo con la persona que tengo al frente. Ese es como mi propio desafío. Ajá, Eh, si uno tiene al frente una persona que es estadísticamente normal, no necesita hacer tanta innovación en el pasado, no es necesario. Eh, la persona de repente tampoco lo va a valorar mucho, no vas a encontrar grandes, sino esas preguntas son las que lo van a llevar al cambio rápido, al cambio pronto. O sea, cuando uno plantea un programa de coaching con un coachee, uno piensa normalmente en 6, 8, 10 sesiones. ajá, En psicología normalmente piensas en algo más extenso, porque normalmente a terapia te llega gente con problemas más abarcativos, ajá, ¿no? claro, Eh, Al coaching te llega alguien que te dice, mira, tengo este problema, ¿no? Este, así, puntual. Entonces ese es el motivo por el cual te llega. En algunos casos, en la primera sesión uno se da cuenta que ese no es el real motivo, sino es este, pero igual es focalizado, ¿sí? perfecto, No es que no abarca toda su vida, todas sus áreas, es algo más circunscrito. ajá, Entonces, yo cuando seguí la certificación de coaching, que como parte de la certificación no eran 3 fines de semana, uno se trabaja a sí mismo, eh, y es algo que también uno se da cuenta como, si te enseñan que haciendo esta pregunta vas a lograr algo importante en el coaching, de repente como que no se te queda grabado en la corporalidad. claro, Pero en la certificación uno mismo tenía que responder a esas preguntas, uno pasaba por esos procesos. Entonces uno se da cuenta que con esas preguntas, que con esas herramientas, que con esos ejercicios, te pasa algo a ti, ¿no? claro que sí, Algo positivo. claro. Entonces, y eso te va a permitir hacer intervenciones también positivas en las otras personas Ujú, ujú, y que generan cambios duraderos, que eso es a lo que uno apunta. claro que sí. Oye, y pensando un poco en el futuro, juguemos a soñar acá, ¿ok? Y yo te lo digo esto, cuando uno a veces sueña es con información. Y yo estoy en este momento en Estados Unidos. Yo, un poco cuando yo también hago coaching de carrera, tú lo sabes, muchas de las personas que están escuchando, algunos están conectando, pero yo también hago mucho coaching de carrera, me encanta. Empecé a hacerlo hace varios años, cuando me independicé yo de IBM precisamente, el año ya 2010, vamos a cumplir casi 7 años, trabajar el coaching de carrera individual. Y vine a Estados Unidos en ese tiempo a mirar un poco qué pasaba acá. Y me di cuenta que eso era una industria muy grande, en donde habían muchísimo coaching de carrera. Personas como tú y yo, digamos, personas independientes, habían empresas también que podían apoyar a profesionales y ejecutivos que estaban en estos procesos.
y me gusta un poco soñar y mirar de ahí para adelante, es, ¿cómo se llama? Mira que me viene a visitar aquí. Entonces, es un poco, ¿cómo ves tú, digamos, en un país como Chile, entonces, hay mucha gente que se está formando, certificando como coaches, si tienen que empezar a meterse en el mundo del coaching de carrera, ¿dónde está realmente, cuál es el valor, la contribución que uno puede, digamos, crear desde el coaching de carrera para los profesionales, para los ejecutivos, para un mercado como el chileno? Yo creo que uno puede aportar muchísimo. Eh, Así, siguiendo con el tema de soñemos, imagínate qué bacán sería que todas las personas estén trabajando donde calzan perfectamente. O sea, si hay más coaches de carrera, van a haber más personas ofreciendo esto, más personas hablando del tema, van a haber, por lo tanto, más personas que tomen los servicios y, por lo tanto, más personas que estén en el lugar correcto, en el lugar donde puedan brillar, Claro que ¿sí? sí. Y creo que eso, así pensando que es algo macro, le hace muchísimo bien a las empresas, porque a la hora de la hora alguien que está contento produce consistentemente más. Claro que sí. Claro que sí. Entonces eso le sirve a las empresas, le sirve a las personas, le sirve en general a las industrias y por lo tanto al país. O sea, sí, pensando que tenemos a casi todo el mundo en el lugar correcto, ¿no? Me parece que hay mucho mercado, porque hay mucha gente que todavía no sabe que necesita un coach de carrera. Es un punto importante. Claro que sí. Oye, y también un poco tú tienes una experiencia bien interesante a nivel académico. Hay un proyecto, bueno, lo conozco también de primera mano, hemos trabajado eso juntos, pero un poco yo creo bonito contarlo. Como en una universidad en particular, por ejemplo, ya se está incluyendo el coaching de carrera formalmente en la malla, en un curso más, en el caso puntual de ingeniería comercial, con muchachos que están recién partiendo su vida laboral, 17 años, ¿no es cierto? Y parten y empiezan a vivir estos procesos. No sé si nos podías contar un poquito más de eso, yo lo encuentro increíble, realmente a mí me hubiera encantado en la universidad que me hubiera habido un coach que me hubiera ayudado a ordenarme. Y lo digo puntualmente como ingeniero comercial, porque ninguno de los que decidimos estudiar ingeniería comercial lo hacemos vocacionalmente, ¿no? La ingeniería comercial no es vocacional, es una carrera comodín, uno sabe que le puede servir para muchas cosas, por eso uno la toma. Ahora, después de todas esas cosas, tenés que definir cuál es de esas la que te va a servir más a ti. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia de entregar coaching, de brindar estos espacios de coaching, incluso a muchachos de 17 años, y acompañarlos en su carrera? Porque yo entiendo que además ellos también tienen un curso de coaching a mitad de carrera y al último semestre antes de salir al mercado laboral. ¿Cómo ha sido eso, digamos? ¿Cómo ha sido esa experiencia de acompañar a cabros tan jóvenes también en este mundo? Bacán. Ha sido bacán. Además que justamente ya estoy teniendo alumnos, o sea, se dicta el curso en el primer semestre, en el tercero y en el último. ¿Sí? Ya, Entonces, ya he tenido alumnos que he tenido en el primero y en el último. O sea, todo ya el, todo el los he visto crecer. sí, Eh, la verdad que es muy agradable ver cómo los chicos se empiezan a dar cuenta de cosas. Hay muchos, o sea, tengo diurnos y vespertinos, ¿no? Los diurnos son los más chiquitos, eh, tienen todavía como algunas fantasías de lo que es el mundo laboral, eh, entonces nosotros de alguna manera los obligamos a que vean lo que pasa en el mercado, lo que pasa en el mundo, y les parece siempre, es como cuando te entregan les pedimos que hagan ciertos trabajos grupales donde tienen que salir al campo, y claro. luego en la clase te dicen, y la gente a la que entrevistamos nos decía lo mismo que nos dicen en la clase, ¿no? O sea, y para ellos eso era como muy alucinante. Eh, la gente vespertina lo vive de otra manera, te escucha de repente con mucha más atención Claro. y considera que son herramientas para poner en la práctica inmediatamente. Los diurnos como que empiezan a abrir la mente, se empiezan Ya. a dar cuenta, que también es súper valioso, es otra mirada, pero eh, es como los ojos de, no, es que será así, y después se van dando cuenta que, efectivamente es así. Eh, Porque son más pollitos, o sea, hay algunos que, o sea, del colegio a la universidad y no se han dado cuenta todavía de la transición.
Cuando los he tenido en el primer semestre suele pasar eso, después en el tercero uno ve que ya crecieron un poco y en el último ya crecieron mucho más, claro que sí. ¿no? Y es muy, muy bacán también porque algunos de ellos en el primer semestre por ahí te decían, sí, porque quiero hacer un emprendimiento, y de pronto en el tercero, en el último te cuentan, tengo ya mi emprendimiento, ¿no? Eh, y utilizan a veces, y eso a mí me da ternura, que utilizan el lenguaje que uno utiliza, ¿sí? Porque anulé esta creencia limitante que me decía que tenía que graduarme primero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy ricas, son muy valiosas. Además, también les permiten escoger una mejor práctica profesional y no ir a donde trabaja el tío, porque de repente no es lo que uno quería. Claro, Y de alguna manera, con las prácticas profesionales uno se empieza a definir, claro, porque uno luego cuando termina la carrera, muchas veces los trabajos, las ofertas laborales que hay son recién egresado con experiencia laboral, porque valoran la experiencia que han tenido en la práctica básica y en la práctica profesional. claro que sí. Entonces, la experiencia que tuvieron fue en banco, lo más seguro es que solamente puedan entrar fácilmente a un banco, o sea, fácilmente te digo por currículum. Por redes, obviamente uno puede gestionarlo mucho más, pero digamos que naturalmente irían a eso, ¿no? Entonces, escogen mucho mejor. Y eso me Claro. parece que es muy valioso. Los de último semestre obviamente lo valoran muchísimo porque salen con un buen currículum, sabiendo hacer una entrevista de redes, sabiendo hacer una entrevista formal. Entonces, todo eso los hace sentirse menos inseguros de, uy, voy a terminar la universidad y ¿qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Claro, O sea, claro. no hay una incertidumbre ahí. Ya, ¿no es cierto? Claro. Mayor confianza. Bonito, sí. La verdad que a mí me tocaba también ver alguna de esas experiencias. Yo cuando partieron ese proyecto, yo también colaboré a principios de clases de pregrado, después como que me salí y me fui a los posgrados. Y recuerdo que muchos, incluso los profesores más tradicionales, nos decían de que los cabros jóvenes, decían estos cabros, como que están en otra, como que no pescan, no les interesa nada, están todo el día conectados al teléfono y todo el cuento. Y yo me acuerdo que cuando hice las primeras clases, he conversado con ustedes y los profesores ahí, los coaches, profesores que formamos para este equipo, y en realidad cuando uno también aplica la misma disciplina del coaching, cuando uno escucha, conecta, le da la posibilidad a estos muchachos tan jóvenes de conectarse con sus propósitos, sus objetivos, sus propios recursos, digamos, realmente florecen. Y uno se da cuenta ahí, hay otra reflexión para otro día, de que muchas veces los muchachos hoy día jóvenes están muy solos, digamos, en la vida, nadie los ayuda, les pregunta, los conecta, ¿no es cierto? Los papás estamos trabajando todo el día y hay una juventud que está un poquito ahí solitaria, así que ha sido un proyecto muy bonito, que bueno. Oye, Inoshka, Además, ¿sabes fantástico. también qué pasa, Andrés, con los chicos? Que muchas veces los papás, ellos, o sea, uno las creencias limitantes no las agarra del cielo. Los papás, porque los quieren y por cuidarlos, no te arriesgues, ¿no? Ah, Entonces, el mensaje es, no te arriesgues. Haz esto, este es el camino correcto, esto es lo que hay que hacer. Los papás hablan desde su experiencia, que ya no es el mercado de hoy día, y no lo dicen porque no confíen en sus hijos. No, seguramente sí confían en las posibilidades de ellos, pero para cuidarlos. claro, claro, Entonces, eso pasa mucho con los más jóvenes. Entonces, ellos, o sea, la idea no es que se peleen con los papás, pero sí que puedan distinguir que esto me lo dice mi papá porque me quiere cuidar, pero no es el camino que tengo que seguir. claro que sí. Entonces, ahí se les abre también un mundo. Buenísimo. Bueno, Nioshka, fantástico, digamos, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, con todas las personas que nos están escuchando, un poco viendo cómo el coaching hacia el lado de lo que es el coaching de carrera, desarrollo de carrera, hay un campo muy interesante. Fíjate que hace un par de semanas atrás leí en el diario un estudio, no recuerdo si era Laborum, trabajando.com, alguno de estos, de las encuestas que hacen típicamente. Oye, y salía que algo así como el 68% de las personas encuestadas decían que se cambiarían de trabajo si pudieran, como que quieren cambiarse de trabajo, que no están satisfechas con la pega que tienen. Así que eso me hizo pensar, la verdad que hay un campo tremendo para el proceso de curso de carrera. Muchas las personas tienen que saber, y en eso estamos nosotros, por eso estamos haciendo este tipo de actividades, que mientras más personas sepan
que existe esto, que es un coach, una coach que los ayuda en un proceso de carrera, digamos, obviamente va a tener muchas más posibilidades que estar trabajando o haciendo cosas por su cuenta. Así que, fantástico, muchísimas gracias, felicitaciones, y a todas las personas que nos están escuchando, que se han quedado con nosotros estos 45 minutos, casi una hora, la verdad que lo felicitamos por darse este tiempo, si es que están aquí con nosotros, porque hay algo que están seguramente madurando, pensando, y ojalá que esta conversación con Roshka les haya servido un poquito como para dar ese próximo paso, para motivarse, para empezar un camino o en el coaching o también para incluso considerar contratar un coach en su propio proceso de desarrollo profesional. Así que muchas gracias a todos, felicidades, los saludos. Yo desde acá, de Florida, en Estados Unidos, me quedo un par de semanas todavía dando vueltas por acá. Voy a estar de vuelta en Chile, tengo el chaleco guardado ahí en la maleta para llegar allá porque los veo muy abrigados. Así que saludos, muchas gracias, Ninoshka. Saludos a todos, no sé, Ninoshka, que queremos despedirte de todas las personas que están con nosotros. Nada, gracias por escucharnos. La verdad que es un gusto poder compartir un poco la experiencia, ojalá les sirva. Y Andrés, serás bienvenido acá al frío y a la contaminación. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches por allá y nos estamos viendo prontamente. Este webinar va a quedar grabado. Se los vamos a mandar a toda la base de datos, en un correo, lo vamos a publicar también en nuestras páginas del Facebook para los que llegaron más tarde o no pudieron verlo por completo, pueden revisarlo con toda calma. Así que buenas noches, gusto verlos, saludarlos a todos, un abrazo, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.